La palabra del Señor es la luz que ilumina nuestra existencia, la luz que disipa las tinieblas que hay en nuestro corazón. Es la luz que permite que nuestra vida se configure toda con la vida del Señor Jesucristo. Por eso escuchemos hoy la palabra del Señor, muy conscientes de que es esa luz que tanto necesitamos para poder caminar seguros y felices a lo largo de nuestra existencia. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. En este domingo, y en el contexto del mes de la Biblia, que quiere mostrarnos los condicionamientos fundamentales para alcanzar la paz, la Iglesia nos presenta el perdón. En la parábola bellísima que el Señor nos presenta en el Evangelio, nosotros descubrimos la realidad del perdón. El perdón como una necesidad fundamental al interior de las relaciones humanas. Pero un perdón que para nosotros los discípulos de Cristo no se entiende sino precisamente porque nosotros experimentamos en nuestra existencia de todos los días la realidad de que Dios nos perdona. La realidad de que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha borrado nuestros pecados. Y al borrar nuestros pecados nos ha transformado interiormente. Nos ha hecho capaces, por lo tanto, de vivir una vida de relación y de reconciliación, de fraternidad, de solidaridad con todos nuestros hermanos. En la sociedad en que nosotros vivimos, el perdón se hace un poco difícil. ¿Por qué? Porque indudablemente que cada uno piensa solamente en sus propios intereses y está muy sensible a sentir cualquier cosa que lo ofenda, cualquier cosa que pueda como aparecer como atentado contra su dignidad, contra sus derechos. Cacareamos permanentemente sobre nuestros derechos, pero nos olvidamos sobre nuestros deberes. Y uno de los deberes fundamentales que nosotros tenemos es el deber de perdonar. ¿Por qué? Porque indudablemente entre nosotros tenemos las limitaciones propias de nuestra condición humana. Y por lo tanto es muy fácil que nos ofendamos, es muy fácil que haya momentos difíciles, incluso es fácil que nos hagamos daño los unos a los otros sin tener la intención de hacerlo. Pero incluso cuando hay la intención de herir, cuando hay la intención de hacer daño, nosotros tenemos que partir fundamentalmente del principio de que Dios nos perdona a nosotros y por lo tanto también nosotros tenemos que perdonar. No olvidemos nunca esas palabras del Señor Jesucristo en el momento en que lo crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
El perdón es esencial, es fundamental. El perdón es el único que permite ver en la otra persona no a un enemigo, no a un victimario, sino a un hermano a quien hay que querer, un hermano al quien hay que ayudar, un hermano al que hay que tenderle la mano. El perdón es el único que permite sanar las heridas que se nos hayan podido producir en el trato y en la relación con los demás. El perdón es la única manera para hacer efectiva en nuestra existencia la realidad del perdón de Dios para nosotros. No olvidemos que en el Padre Nuestro, el Señor nos dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No es que nosotros allí, porque el Señor nos pida que nosotros como que condicionemos el perdón que Dios nos da con nuestra capacidad de perdón, sino al revés. Ese cómo nosotros perdonamos está indicando que verdaderamente es el perdón que Dios nos concede a nosotros, el que nos hace capaces de perdonar a los demás. Qué bueno que nosotros meditáramos sobre esto. Perdonar no es fácil. En nuestro interior surge permanentemente el rencor, y con el rencor surge el deseo de venganza. Nosotros tenemos que estar siempre atentos para no permitir que en nuestro corazón reinen esos sentimientos contrarios a la realidad del perdón, sino que por el contrario nosotros seamos capaces de verdad de sentir en nuestro corazón ese bálsamo del perdón de Dios en nuestra vida y que nos fortalezca y nos dé toda la energía que necesitamos para poder siempre perdonar a los demás. En el mundo de hoy se plantea con mucha frecuencia ese dilema, o perdón o justicia. Y por eso muchas veces se dice es que no se puede perdonar, ahí es que aplicar la justicia. O muchas veces se piensa que la justicia tiene que ser aplicada de tal manera que excluya el perdón. Yo pienso que son dos realidades que hay que aunar. La justicia es necesario mantenerla. El que ha cometido la falta debe ser castigado de acuerdo a las proporciones de la falta cometida. Pero esa justicia tiene que ser una justicia humana, una justicia que busque el bien y por lo tanto la rehabilitación de aquel que es castigado por su pecado. Por eso allí el perdón es fundamental, que la persona tiene que sentirse que verdaderamente ha sido reconciliada, ha sido sanada profundamente y que por lo tanto tiene todas las capacidades, toda la fuerza que necesita para poder seguir adelante en su existencia. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que Él nos ayude a vivir la realidad del perdón, que Él nos ayude a ir cada vez más comprendiendo todo lo que significa el perdón y por lo tanto haciendo posible el que nosotros vivamos cada vez más en la realidad de ser factores, de ser instrumentos de justicia y de paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.